Buenos días a todos y a todas. Si os parece, vamos a comenzar con la jornada de hoy. Antes de compartir pantalla, quisiera agradecer en primer lugar vuestra participación en las jornadas que estamos llevando a cabo. Y quiero agradecer también la participación de los ponentes que hoy van a estar con nosotros. La jornada que hoy nos ocupa la vamos a centrar en seguridad alimentaria y calidad del aire comprimido. Esta jornada está organizada por Beko Technologies y KPI Agroalimentaria. Voy a compartir pantalla y arrancamos. Muchas gracias. Bien, la jornada que hoy nos ocupa la vamos a centrar fundamentalmente en dos apartados. En cómo contemplan los sistemas reconocidos por GFSI, IFS y BRC el aire comprimido y cómo evitar posibles contaminantes derivados del aire comprimido. La primera parte la impartirá Carles Campos, que es consultor especializado en seguridad alimentaria en KPI. Y la segunda parte nos la dará Roser Hernández, responsable de marketing de Beko Technologies. Comentaros brevemente quiénes somos nosotros, porque hoy hay muchas empresas conectadas y es bueno hacer mención también a esta parte, brevemente. KPI Agroalimentaria lidera el proyecto de desarrollo alimentario a nivel nacional. Formamos parte de IFS Academy, somos colaboradores estratégicos de IFS Pathway y consultores reconocidos por IFS Internacional. Somos centro autorizado de bienestar animal a nivel nacional y trabajamos en toda la cadena de suministro para resolver cualquier cuestión relativa a normativa y sistemas de seguridad alimentaria, medio ambiente, etc. En definitiva, trabajamos por y para vosotros. En la jornada que hoy nos ocupa vamos a hablar del aire comprimido. El aire comprimido interviene en varios de los procesos que se llevan a cabo en la industria alimentaria y entra en contacto directo con determinados productos y envases, siendo una potencial fuente de contaminación. Por lo tanto, habrá que conocer cuáles son los posibles contaminantes del aire comprimido, analizar el riesgo y, obviamente, controlarlo. Así pues, en la intervención que vamos a llevar a cabo a lo largo de la mañana de hoy, hablaremos de cómo los sistemas reconocidos por GFSI, IFS y BRC nos hablan de ese análisis de peligros y evaluación de riesgos y, en definitiva, cómo poder controlar, mitigar, prevenir el que puedan aparecer a lo largo de los procesos que llevamos a cabo. ¿Cómo estamos trabajando nosotros desde KPI Agroalimentaria? Bien, muchos de vosotros ya sabéis que trabajamos bajo un paraguas que es el modelo 3S. Nuestro modelo 3S, seguro, sostenible y saludable, es mucho más que el cumplimiento de una normativa o requisito de sistema. Es, en definitiva, una manera de dirigir la industria alimentaria. Y lo hacemos abordando, al final, cuestiones sobre personas, procesos, productos y packaging, es decir, Food Integrity Plan. Desde el proyecto de desarrollo alimentario, nuestra premisa es que nadie se quede atrás, es decir, que cualquier empresa, cualquier industria alimentaria, con independencia de su tamaño, recurso, ubicación, pueda conseguir un nivel óptimo de seguridad alimentaria y de responsabilidad. Ese es el esfuerzo que estamos llevando a cabo desde el proyecto de desarrollo alimentario. Desde unos años a esta parte, una de las cosas en las que estamos haciendo especial hincapié es en la fiabilidad y validez de las auditorías internas que estáis llevando a cabo. Esto es fundamental, es decir, la auditoría interna tiene que ponerse en valor, ¿vale? Es decir, es un servicio que al final os tiene que ayudar a mejorar. Lo primero que deberíamos de plantearnos es la competencia de los auditores que os están haciendo esas auditorías internas. ¿Qué competencia tienen? La segunda cuestión es el plan de evaluación continua y la imparcialidad. ¿Qué tal imparcial son esas auditorías internas que os están llevando a cabo? La tercera cuestión es que cada vez es menos suficiente el realizar auditorías únicamente de seguridad alimentaria. Cada vez más se nos exige que junto con cuestiones relativas a IFS, BRC, FSSC 22000, abordemos otras cuestiones relativas a sostenibilidad y otras como pueden ser la calidad del aire, que es la que hoy nos ocupa. Cada vez más se nos pide que las auditorías sean de enfoque integral y que estén contempladas o que se aborden desde un punto de vista de mejora continua, que aporten valor.
y no meramente por cumplir requisitos de sistema. Es importante que, fruto de esas auditorías, el informe que se derive sea un informe que nos permita analizar la información que hemos recabado y reportar a dirección, ¿vale? Es muy importante llevarlo a ese nivel, al nivel de mejora y tomar conciencia de realmente para qué sirve todo esto, ¿vale? Por lo tanto, hoy lo que quería trasladaros es este mensaje. Mis compañeros que vienen detrás de mí nos van a hablar de seguridad alimentaria, nos van a hablar de calidad del aire, pero por mi parte os insisto en la validez y fiabilidad de las auditorías internas que estáis llevando a cabo, porque realmente creo que ahí hay camino por recorrer y podemos seros de ayuda. ¿Cómo estamos trabajando desde el proyecto de desarrollo alimentario? Pues como os decía, nadie se queda atrás. Nosotros estamos realizando jornadas como la de hoy y tenemos un plan formativo en abierto, ¿vale? Para que podáis apuntaros, y luego formaciones que realizamos in company, junto con lo que sería la asistencia técnica que os comentaba. La siguiente jornada que se va a llevar a cabo es también relevante junto con esta. Es la del 9 de junio, en donde IFS Internacional, junto con IFS España y nosotros, os vamos a hablar del nuevo módulo de evaluación de sostenibilidad junto con seguridad alimentaria que ha sacado IFS. Esto es importante, uno tiene que tomar conciencia de hacia dónde vamos y empezar a trabajar de puertas hacia adentro y obviamente también de puertas hacia afuera con las certificaciones que nos ayuden a poner en valor todo el esfuerzo que estamos haciendo. Formaciones que se van a llevar a cabo. Todo el segundo semestre está encaminado a ayudaros con las nuevas versiones de IFS. Habrá formación por parte de la academia, ¿vale? Formación reconocida de IFS, y tendremos formaciones también específicas de IFS 8, BRC 9, auditorías de seguridad alimentaria, calidad del aire, responsables de sostenibilidad, etcétera. Es bueno, ¿vale?, que conozcáis todos los recursos que tenéis encima de la mesa, porque a nosotros personalmente no nos vale el hecho de que seáis pocos, de que tengáis mucho trabajo, de que haya muy pocos recursos, porque realmente todos estamos igual. Por lo tanto, hay que aprovechar lo que tenemos y aquí estamos para ayudaros en lo que necesitéis. Tenéis que sacarnos partido. Sin más, lo que voy a hacer es dar paso a mi compañero Carles Campos, para que os hable de cómo abordan los sistemas reconocidos por GFSI el análisis del riesgo del aire comprimido. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Bienvenidos a todos. Voy a empezar a compartir. Yo voy a hablar desde el enfoque de seguridad alimentaria. Voy a hacer que conozcáis los peligros más relevantes que puede introducir la contaminación por aire comprimido. Vamos a hablar también cómo valorar ese riesgo desde el punto de vista de la seguridad alimentaria y desde el punto de vista de los requisitos de los estándares de GFSI, ¿vale? Ya sea IFS, BRC, FSC 22000 u otros, ¿vale? Bien, voy a poner una pequeña introducción para que conozcáis un poquito lo que es el aire y cómo funciona, ¿vale? El volumen de aire aspirado y por lo tanto las sustancias que contiene son comprimidas a un volumen menor por el compresor. Por ejemplo, en una compresión de 10 metros cúbicos de aire ambiente, con una presión del sistema de 7 bar, después de la compresión, todos los componentes del aire aspirado están contenidos en unos 1,4 metros cúbicos de aire comprimido. De modo que, al igual que el aire ambiente, el aire comprimido contiene una mezcla de partículas, humedad, vapor de aceite y gérmenes, pero en una mayor concentración. Afortunadamente, estas sustancias pueden ser eliminadas o reducidas a un valor mínimo inofensivo mediante un tratamiento óptimo del aire comprimido. La ubicación del compresor tiene una gran influencia en la calidad del aire comprimido. Cuanto más contaminado esté el aire ambiente, mayor será el riesgo de contaminación y mayor el esfuerzo para que el tratamiento del aire comprimido sea efectivo y seguro. El volumen de aire aspirado y por lo tanto ¿vale? Al final, ese aire comprimido que utilizamos en la instalación, ¿vale?, proviene pues
del aire ambiente realmente, ¿vale? Ya sea podemos tener los compresores en el exterior o podemos tener dentro de la instalación, ¿vale? Pero siempre ya vemos la carga, ¿no? Que hemos visto algunos peligros que puede introducir. Ahora, bueno, os explicaré un poquito más alguno de ellos y cómo podemos controlarlos, ¿vale? Bien, entonces, ya hemos visto que el aire no está limpio como parece, ¿vale? Y que este aire comprimido sin tratar, ¿vale? Ya hemos visto ahí una disposición de ese equipo, ¿no? De compresores de filtrado, ¿vale? Pues sin tratar, pues contiene muchos componentes dañinos, ¿vale? O peligrosos que deben eliminarse para reducirse siempre a niveles aceptables, ¿vale? Siempre para proteger la seguridad del consumidor y la inocuidad. Por tanto, ya estamos hablando de que hay que valorarlo dentro de la APPCC, ¿vale? Ahí ya no hay duda. Bien, ¿cuál es la mayor dificultad que encontramos en las empresas o que encontráis? ¿Vale? Es que a veces no es evidente dónde hay una entrada de aire en contacto con los alimentos, ¿vale? Este contacto puede ser directo o indirecto, ¿vale? Esto después mi compañera lo explicará mejor, ¿vale? Pero bueno, una de las mayores, digamos, complicaciones es saber detectar, ¿no? Dónde hay una entrada y qué tipo de contacto tiene, ¿vale? Bueno, desde el punto de vista de GFSI, ¿de acuerdo? Pues bueno, aquí tenemos al final que va enfocado en un enfoque de seguridad alimentaria preventivo, ¿de acuerdo? Con un objetivo de mejorar el conocimiento de los factores de riesgo y prácticas preventivas, ¿vale? Siempre elevando el nivel de seguridad alimentaria. Por ejemplo, aquí tenemos uno de los estándares o esquemas reconocidos por GFSI, ¿vale? En Estados Unidos, que es el código SQF, Safe Quality Food, ¿vale? Nos dice, el aire comprimido utilizado en el proceso de fabricación deberá estar limpio y no presentar ningún riesgo para la seguridad alimentaria. También nos dice que el aire comprimido utilizado en el proceso de fabricación deberá ser monitoreado regularmente para determinar su pureza, ¿vale? Ahora veremos IFS, BRC y otras. Ya veremos aquí que tiene que ser monitoreado, ¿vale? Regularmente esa periodicidad nos la deja en el aire, ¿no? Bueno, después veremos cómo determinarla y cómo evaluarla. Siempre enfocados en el riesgo, eso sí, ¿vale? IFS, ¿vale? Nos dice en el 49111 la calidad del aire comprimido que entra en contacto con los alimentos o con el material de envasado primario. Ojo, ¿vale? No solo con el alimento directo, ¿vale? También puede haber fases, depende del tipo de producto y proceso que aplique al envase, ¿vale? Bien por soplado o para eliminar cualquier cuerpo extraño, etc. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos dice? Que debe estar vigilado según un análisis de peligros y una evaluación de riesgos asociados. Nos sigue diciendo esto que tenemos que evaluarlo dentro del APPCC, ¿vale? Después, nos dice que el aire comprimido no supondrá un riesgo de contaminación. Pues evidentemente, otra vez nos lo deja en el aire, ¿no? Somos nosotros los responsables de averiguar y de conocer qué peligros y cómo mitigarlos, ¿vale? Para eso está esta jornada también y os voy a hacer yo también, pues digamos, esa presentación de los peligros, ¿vale? BRC también nos dice que el aire y otros gases, ¿vale? Deben someterse a vigilancia, ¿vale? Podemos considerarla regular, ¿de acuerdo? Para evitar que puedan presentar un riesgo de contaminación. El aire comprimido que esté en contacto directo con el producto deberá ser filtrado en el punto de uso. Como veis aquí, las normas nos hablan de contacto directo, ¿vale? Después ya digo que mi compañera explicará también el contacto directo, la calidad requerida y cómo también se puede contaminar el producto, ¿vale? Además de otras, digamos, inconvenientes para la instalación, ¿vale? En tanto mantenimiento, etcétera. Eso ya lo explicará mi compañera mejor, ¿vale? Que tiene más experiencia. Bien, después, desde el punto de vista de la FSC 22000, en el 6.5 nos dice, los sistemas de aire comprimido, dióxido de carbono, nitrógeno y otros gases utilizados en la fabricación o el llenado se construirán y mantendrán de manera que se evite la contaminación, ¿vale? Pues otra vez, ¿cómo evitamos la contaminación? ¿No? Pues dentro de la PPCC valorando el riesgo, ¿vale? Procederán de una fuente aprobada para su uso en contacto con los alimentos y se filtrarán para eliminar el polvo, el aceite y el agua. Aquí, por ejemplo, ya nos da 3 de los peligros potenciales que puede contener este aire comprimido, ¿vale? Bien, pues bueno, ¿cómo estudiamos esa calidad o esos riesgos del aire dentro de la PPC? Vale, pues primero tenemos que saber qué contaminantes tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Qué medidas de control se deben tomar, cómo evaluar ese riesgo y después esa toma de muestra y auditoría para analizar la calidad del aire, ¿vale? Bien, ¿qué posibilidad de contaminantes tenemos, ¿vale? ¿Qué peligros razonables y conocidos tenemos? Pues bueno, principalmente partículas sólidas. Ya hemos visto la entrada de ese vídeo, cómo entraban partículas, ¿no? Pues entre ellas partículas sólidas en suspensión
que hay en ese aire ambiente y partículas que se puedan desprender también de los elementos del compresor, ¿vale? También de las tuberías y de la instalación, ¿vale? Esto se mide en micrómetros metro cúbico. Después veremos, lo explicará también mi compañera, que hizo la 8573 2.1-2010, nos da la recomendación de la calidad del aire y una de ellas es las partículas, ¿vale? Después lo veremos mejor. El vapor de agua y la humedad, ¿vale? Que estas vienen determinadas por el punto de rocío. Líquido, vapor y aerosol de aceite se determinan con partículas de aceite por miligramo metro cúbico. Óxidos, muy importante, ¿vale? Óxidos de esos equipos. Ojo aquí también, hidrocarburos como los MOA, ¿vale? Que son hidrocarburos aromáticos de aceite minerales. Ahora explicaré también cómo puede favorecerse la incorporación de estos. Y no menos importante, y evidentemente, microorganismos, ¿vale? Bacterias, por ejemplo, aerobias mesófilas o MOS, ¿vale? Estas son algunas de las que tenemos que analizar. Podemos también buscar algún patógeno, ¿vale? Listeria, pues sí, mi compañera no se lo explicará, pero también hay algún estudio por ahí que se ha detectado listeria en aire comprimido, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con estos microorganismos que os detallo aquí? Pues que son favorables esos ambientes cálidos y oscuros, ¿vale? De la instalación, ¿vale? Bueno, aquí os dejo un apunte, ¿vale? Que no existen especificaciones de límites como tal microbiológicos, ¿vale? Obligatorios, pero sí que hay otra norma, todas las ISO 8573, ¿vale? Son recomendaciones para realizar análisis de cualquiera de estos ensayos, de cualquiera de estos peligros, o también tenemos de la calidad, ¿vale? Entonces, si las queréis buscar, ¿vale? Son de pago, creo, entonces no son accesibles, ¿vale? Pero bueno, que lo sepáis. Bueno, tenemos la 8573-7-2003, en la cual se centra en el método de muestreo para informar sobre la carga microbiana, ¿vale? Biológica. Bien, entonces, ¿de dónde pueden provenir estos peligros? Bueno, aquí os pongo, por ejemplo, pues una descripción, ¿no? De los patógenos, ¿vale? Por ejemplo, esos ambientes favorables, ¿vale? Hay patógenos que ya sabéis que forman esporas, ¿vale? Y otros que también pues, se protegen pasando una fase de latencia cuando los nutrientes del ambiente circundante se agotan, ¿vale? Estas esporas latentes reanudan su propagación tan pronto como los nutrientes que faltan, por ejemplo la humedad, vuelve a estar disponible en ese ambiente, ¿vale? Entonces las esporas bacterianas sobreviven a condiciones muy secas, ¿vale? Esto hay que tenerlo en claro, sin ningún problema, ¿vale? Después las células vegetativas también pueden sobrevivir a estados secos durante un largo periodo de tiempo, ¿vale? Y algún patógeno, por ejemplo, como la salmonela, ya sabemos que es conocido por sobrevivir en condiciones limitadas de agua muy bajas, ¿vale? Por ejemplo, pongo aquí especias y hierbas aromáticas, ¿vale? Si no conocéis, pues en especias, pimienta, pimentón, ¿vale? Cualquier otra especia o hierba aromática y otros tipos de productos de actividad de agua baja, podéis ver históricamente que hay datos, ¿vale? Todo esto que traigo es histórico, ¿de acuerdo? Entonces, no consideremos solo que la actividad de agua baja, digamos, destruye o elimina por completo todos los microorganismos, porque no es así, ¿vale? Hay que considerar otras vías, ¿vale? Entonces, nos dice que secar el aire hasta el punto de rocío bajo y utilizar la filtración en el punto de uso, ¿ok? En el punto de uso, ¿vale? Aparte de otras filtraciones después del compresor, etcétera, nos dice que es la mejor forma para evitar la contaminación de los alimentos por microorganismos. Pero ojo, se inhiben, ¿vale? Lo que estamos hablando, no se destruyen por completo, ¿vale? Ojo a la inhibición. Después veremos qué buenas prácticas debemos de cumplir para poder captar esas esporas o esas bacterias, ¿no? Dentro de la instalación y que no pasen al producto, ¿vale? Que entre ellas es el micraje, digamos, del filtrado, ¿vale? Disculpad. Bueno, esto está en inglés, pero bueno, ¿vale? Al final lo traigo para que lo veáis, ¿vale? Este es el sistema de aire comprimido y las fuentes de contaminación potenciales. Como vemos aquí, ¿vale? La contaminación atmosférica, ¿vale? Que entra en el compresor, pues vapor de agua, microorganismos, suciedad del ambiente y vapor de aceite, por ejemplo, ¿vale? Bien, esta sería la primera fase, ¿vale? La siguiente fase, ya estamos en el compresor, ¿vale? Contaminación introducida por el compresor, pues aerosoles de agua, condensación de líquidos de agua, líquidos de aceite y aerosoles de aceite, ¿vale? Ya en el tercer paso, ¿vale? El aire recibido, pues contaminación introducida por el aire recibido de la distribución de las tuberías, hay que tener en cuenta también las distribuirías, ¿vale? Después tenemos óxido y la escala de tubos, ¿vale? Que sería, pues, al final esa disposición de la instalación, ¿vale? Y el último paso, ¿vale? Ya la distribución de lo que serían ya las tuberías,
¿vale? Ya sería el total de contaminación ya que entra al aire en distribución del sistema, pues tendríamos un cúmulo de todo lo que hemos visto anteriormente, ¿vale? Como hemos visto, se comprime, pero no exime, es decir, va entrando, ¿vale? Tenemos vapor de agua, microorganismos, bueno, suciedad, todo, ¿vale? Todo lo anterior ya lo llevamos hasta la planta de producción, ¿vale? Hasta ese punto de uso. Por tanto, ese filtrado en el punto de uso es primordial, ¿vale? Esa es la conclusión. Bien, ¿a qué se deben las posibles contaminaciones? Pues bueno, todos los peligros que estamos viendo, ¿vale? Pues por ejemplo, la contaminación en los sistemas de aire comprimido generalmente se atribuye, perdón, a la calidad del aire que ingresa en el compresor, evidentemente, ¿vale? Las partículas de desgaste de la instalación y a los sistemas de almacenamiento y distribución. ¿Vale? Los contaminantes microbiológicos prosperan en ambientes húmedos y cálidos, ya hemos visto algún ejemplo. ¿Vale? La contaminación por agua o aceite en un sistema puede proporcionar un ambiente excelente para esa proliferación microbiana, ¿vale? Y por tanto, la contaminación por partículas también puede proporcionar alimento para el crecimiento microbiano. Es decir, esas partículas sólidas en suspensión pueden proporcionar alimento, ¿vale? Para el crecimiento y la reproducción microbiana. Bien, por ejemplo, podemos utilizar compresores lubricados o no, ¿vale? Es decir, que utilicen aceite o no. Si utilizamos lubricados, evidentemente tiene que ser de grado de categoría alimentaria H1, ¿vale? Con posibilidad de estar en contacto con los alimentos, ¿vale? Y aunque se utilicen estos lubricantes que estén recomendados, ¿vale? Sea cual sea el aceite que se utilice, el aire que entra, que tiene contacto directo con el producto, siempre debe de tratarse. Es decir, no por tener un aceite y sea de calidad alimentaria H1 ya bueno, ya soy lo más seguro, ¿no? Evidentemente no, ¿de acuerdo? Ya sabéis que es contacto ocasional, ¿vale? No quiere decir que esté ahí entrando en el producto esa grasa o ese aceite, ¿vale? Bien, la contaminación ambiental también. Ojo a los muelles de carga, ¿vale? Y las zonas de paso de vehículos. Si están cerca de los compresores, ahí viene ya el problema de los MOA, ¿vale? Esto ya hace inevitable la presencia de MOA, ¿de acuerdo? Por la quema pues, de esos aceites de combustión, de los tubos de escape, etcétera, ¿vale? La instalación inadecuada de los compresores también contribuye a la contaminación del aire comprimido, ¿vale? Evidentemente, los compresores sin aceite no tienen ese aceite en el compartimento, pero aún así se utiliza aceite para mantenimientos de la maquinaria, ¿vale? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y también si la ventilación de la sala de compresores no es la correcta, ese vapor va a ser reintroducido, reabsorbido por el propio compresor. Otra vez lo mismo, contaminando con MOA, ¿vale? Esa quema de aceite y ese vapor de aceite, al final tenemos esa contaminación de hidrocarburos, ¿vale? Y ojo a la zona de almacenaje, que esté limpia, no haya tampoco, ¿vale? Garrafas de aceite industriales u otro tipo de químicos, biocidas, etcétera, ¿vale? Esa zona tiene que estar despejada y correctamente higienizada, ¿vale? Es una de las medidas de control dentro del plan de limpieza. Esa zona tiene que estar bien higienizada, ¿vale? Para hablar con el riesgo y no dejarla, pues, no sé, con semestral o una vez al año, ¿vale? De acuerdo, tener conciencia de lo que estamos hablando hoy, ¿vale? Bien. Bueno, para identificar las medidas de control, ¿vale? Identificar el riesgo y los posibles peligros del aire comprimido en la industria alimentaria es la parte fácil, entre comillas, ¿vale? Ya la hemos visto porque tenemos guías y tal y nos podemos abastecer, pero determinar las buenas prácticas de fabricación para eliminar esa contaminación del aire, pues no es tan sencillo, ¿verdad? Entonces, lo que hemos hablado antes, ¿vale? El secado y la filtración de la sala de compresores es bueno, pero no es suficiente, ¿vale? La filtración del sistema a la salida del compresor puede hacer un buen trabajo a reducir esta cantidad de contaminantes que se introducen en el sistema, ¿vale? Pero no cumple, es decir, el filtrado del compresor, no del punto de uso, ¿vale? Pero no cumple con los requisitos de las buenas prácticas de fabricación publicados, por ejemplo, por la FSQ, ¿vale? Y otras de las buenas prácticas de aire comprimido para la fabricación de alimentos y bebidas de la Sociedad Británica del Aire Comprimido, que es BCAAs, ¿vale? Os animo a que busquéis, a que estéis al día y podáis conocer todo lo que estoy compartiendo yo, que viene también de estos sitios, ¿vale? Al final todo esto es bibliografía, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto, ¿vale? Pues bueno, con ese filtrado único no sería suficiente. Ahora veremos, ¿no? Qué medida preventiva debo de utilizar, ¿vale? Hemos visto también que el ambiente cálido y rico en oxígeno, pues al final favorece el crecimiento microbiano. Ojo a los biofilms. Sabemos que la listeria, por ejemplo, forma biofilms, ¿vale? Y otro tipo de bacterias que forman biofilms. Por tanto, ya hemos visto esas esporas, ¿vale? Esas bacterias vegetativas, cómo pueden quedar ahí, ¿vale? Entonces,
Por esta razón, las buenas prácticas de fabricación publicadas, que ya he comentado, exigen la filtración en el punto de uso para todos los puntos donde el aire comprimido entra en contacto directo o indirecto con los alimentos. ¿De acuerdo? Entonces, ya os digo, recomendación, ¿vale? Debéis de ir a abasteceros de información de estas guías, ¿vale? Están en inglés, pero bueno, podéis traducirlas sin problema, ¿vale? Bien, ¿cómo entramos dentro ya de la PPCC? ¿Qué debemos de valorar? Pues, bueno, aquí no me he metido a desarrollar todo lo que es los pasos de la PPCC, ¿no? Me queda lo básico y donde más riesgo y desviaciones podemos encontrar en auditorías. Después al final explicaré algunas desviaciones. No las he plasmado, pero las explico, ¿vale? Bien. En la fase 4 y 5 del códex, ¿vale? Donde nos dice realizar y verificar el diagrama de flujo, ¿vale? Pues esta etapa debe de aparecer, la recepción de ese aire y la entrada en todas las etapas donde haya entrada de aire directo en el producto, ¿vale? Ya sea en producto o en envase, ¿vale? Esto ya digo, ¿vale? Sobre el paso, que es una de las desviaciones que suele aparecer en auditorías. No desarrollamos, no describimos. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Pues que nos vamos al siguiente paso, a la siguiente fase, ¿vale? Que ya es el primer principio, que es realizar un análisis de peligros. Evidentemente, como ya no la he contemplado, ya me la dejo y no la analizo, ¿vale? Por eso también está esta codificación del códex. Seguir los pasos es para no dejarme nada, ¿vale? Tener una PPCC óptima. Bien, ¿qué debo hacer en esta etapa? Pues, evidentemente, todos los peligros que yo os he plasmado aquí, ya los tenéis, pues, digamos, controlarlos, ¿no? Evaluar el riesgo. ¿Cómo? Pues peligros conocidos y o razonables, por histórico, bibliografía o guías fidedignas como las que os he dejado, ¿vale? Entonces, todo lo que os he dejado aquí ya lo podéis introducir a vuestro PPCC, ¿vale? Bien, la matriz, la que utilicéis, probabilidad por gravedad, muy importante definir bien razonablemente la probabilidad, ¿vale? Que es otra de las desviaciones que al final aparece en la PPCC, ¿vale? Entonces, bueno, definirla bien porque al final estas etapas, ahora lo explicaremos abajo, pues suelen ser bastante, entre comillas, significativas, peligros significativos, donde hay que tomar medidas adicionales, ¿vale? Ahora explicaré un poquito. Entonces, en la siguiente fase, el segundo principio del códex, identificaremos los puntos de control crítico y otras medidas de control, ¿vale? Los que son PCs, ROH, bueno, cada empresa como lo tenga determinado, ¿de acuerdo? Pero al final, IFS, por ejemplo, nos dice medidas de control, ¿vale? Utilizando un árbol de decisiones razonable del códex, siempre con lógica, con sistemática lógica y razonable, ¿vale? Lo que os estaba comentando, ¿vale? La entrada de aire comprimido directo en el producto, por los peligros que hemos visto y que se deben considerar y los daños que podrían ocasionar el consumidor, siempre va la gravedad enfocada a la inocuidad del consumidor, ¿vale? Dependiendo del tipo de producto, de la elaboración del mismo y de la fase donde entra en contacto directo en el producto, ¿vale? Por ejemplo, un listo para el consumo, ¿vale? Ahí ya tendríamos un riesgo muy elevado, ¿vale? Y también enfocado digamos, a la población destino, si va para embarazadas, pues como ya sabéis, ¿no? Todo lo que hay que hablar en la PCC. Tercera edad, infantes, ¿vale? Pues ya puede ser un PCC o un PC. Yo no lo pongo como debe ser porque no lo puedo, digamos, cada empresa tendrá su gestión, ¿vale? Pero tenerlo en cuenta porque puede ser una desviación en auditorías o puede ser una conformidad mayor si no tenemos bien controlado ese punto, ¿vale? Entonces, ojo aquí, ¿vale? Los límites críticos u operacionales establecidos en base a la bibliografía e históricos recomendados, ¿vale? Las ISOs que os he dejado, etcétera, ¿vale? Ya sabemos que no hay unos límites como tal, ¿no? Pero tenemos recomendados, entonces nos basaremos en ellos para todo. Bien, otras medidas de control, ¿vale? Bueno, ya dentro de la PPC, las medidas de control primordiales sería establecer un prerequisito, ¿vale? Un plano procedimiento de control de la calidad del aire comprimido. Esto es primordial, ¿vale? Igual que tenemos del agua, ¿vale? Por ejemplo, debemos de tener ya, esto nos lo dicen también la recomendación de las guías que hemos dicho, pero al final es la importancia de la prevención. Si están en la PPCC, después, ¿qué medidas de control utilizo para eliminar o reducir el riesgo? Pues evidentemente tener un plan establecido de aire comprimido de calidad, ¿vale? Entonces, ¿qué debo de contemplar dentro de este plan o de este prerequisito? Identificamos las áreas del aire, que el aire comprimido está involucrado en el proceso de la fabricación, ¿vale? Identificar los contaminantes que pueden afectar negativamente a los alimentos, ya hemos visto. Identificaremos si es contacto directo o indirecto. Estableceremos la pureza del aire requerida para cada punto de uso, si es directo o si es indirecto, ¿vale? Especificaremos muy bien los requisitos de filtración del sistema, la microbiología y la humedad relativa, ¿vale? En porcentaje. Y establecer pruebas periódicas para verificar la pureza requerida, ¿vale? Análisis, calidad de auditorías de calidad, ¿vale? Periódicas. Ahora veremos qué periodicidad debemos utilizar, ¿vale? La limpieza y desinfección es primordial, ya lo hemos visto. El mantenimiento preventivo y correctivo, ahora veremos que también, ¿vale? Y por último, el plan analítico y la auditoría de calidad que acabo de decir, ¿vale? Es esencial
tener un programa de monitoreo para verificar que la filtración de ese aire comprimido y el mantenimiento preventivo son adecuados para garantizar esa protección necesaria de inocuidad, ¿vale? Por lo tanto, una al año es suficiente, pues ahora veremos, ¿no? Bien, estas son las mejores prácticas de fabricación recomendadas por las guías que os traigo, ¿vale? Y que deben de, y que son reconocidas por GFSI, ¿vale? Al final es lo que tenemos que aplicar en nuestra industria para cumplir con la prevención de nuestros productos y cumplir con los requisitos de GFSI, ¿vale? Bien, la primera de todos, eliminar toda la humedad posible del aire antes de distribuirlo por la planta, ¿vale? Lo ideal es ese punto de rocío a menos de 40 grados, a menor de 40 grados Celsius. Después lo explicará mejor mi compañera todo esto, ¿vale? Utilizar la filtración estéril en el punto de uso, ¿vale? Siempre que el aire comprimido entre en contacto directo o indirecto con los alimentos o las superficies que entran en contacto con ellos, ¿vale? Y asegurarse de que la etapa final de filtración en el punto de uso tenga la clasificación de 0,01 micras con un índice de eficiencia para la eliminación de estos microorganismos que sea igual o mejor que el 99,999%. ¿Vale? Entonces nos está diciendo ya que el punto de uso, el micraje de ese filtro debe de ser menor o igual, ¿vale? Menor a 0,01 micras. Con esto evitaremos que entren esporas, que entren bacterias, ¿vale? Etcétera. Ahí está la recomendación, ¿vale? De esas buenas prácticas. Por tanto, ¿cómo implementar un plan de monitoreo? ¿Vale? Pues principalmente hay que implementarlo y ahora veremos cómo, ¿no? Ya sabemos que el monitoreo regular de un sistema de aire comprimido es la mejor manera de garantizar que se mantenga la calidad, ¿vale? Independientemente de los cambios estacionales o los programas de mantenimiento, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que ser, ya veremos, con una periodicidad establecida en base al riesgo, ¿vale? Las líneas del aire comprimido son dinámicas y deben someterse a pruebas de calidad de forma rutinaria, ¿vale? Cambios de filtros, cambios de mantenimiento preventivo, correctivo, una tubería, un compresor, un filtro, ¿vale? Todo esto debo de volver a analizar para ver si ese cambio, ¿no? ¿Entendéis? Si ese cambio es óptimo, si la calidad sigue siendo la misma. Por mucho que es lo que está diciendo, si hago una auditoría al año, no contemplo mantenimientos, no contemplo cambios de filtro, no contemplo otras incidencias que pueda afectar. O en la estacionalidad, ojo a la estacionalidad, ¿vale? El día y la noche, por ejemplo, ya directamente varía también en esas partículas que entran en el aire comprimido. Pues imaginad verano, primavera, o sea, primavera, verano, otoño, invierno, ¿vale? Todo esto también es una forma de evaluar el riesgo, ¿vale? La estacionalidad, ahora lo veremos. Por tanto, la prueba de uso siempre se debe realizar lo más cerca posible del punto de uso, ¿vale? Ya que esto proporcionará la representación más precisa de esa calidad del aire que entra directa o indirectamente en el producto. Bien, ¿cuántas muestras se deben tomar? Aquí viene ya lo que sería la evaluación de riesgos, ¿vale? La finalidad de esto, ¿vale? Del monitoreo regular es determinar la calidad del aire comprimido y evitar un riesgo de inocuidad y retiradas de producto, ¿vale? Entonces, una muestra al año, ¿creéis que es suficiente? Pues no, ¿vale? No lo es. Además, pensad que ya no solo cumplir un requisito de la norma, como está diciendo mi compañera Eva, ¿vale? Al final también es cumplir con prevención, todo lo que viene englobado, ¿vale? Sostenibilidad, etcétera, ¿vale? Al final todo esto también se podía englobar por ese tema, ¿vale? Entonces, los sistemas del aire comprimido son dinámicos, como ya hemos explicado, y la entrada al compresor está sujeta a variaciones microbianas de partículas de humedad a lo largo del año, ¿vale? Así como la acumulación de contaminación en el sistema. Por tanto, el monitoreo debe ser con mayor frecuencia, ¿vale? ¿Cómo implemento el plan de monitoreo? Pues principalmente en base a una evaluación, al análisis y una evaluación de riesgos, como todo en las normas, ¿vale? Esto al final es prevención, ¿de acuerdo? Entonces, todo tiene que estar evaluado con el riesgo. Bien, ¿cómo la determino? Pues primeramente, tengo que saber si es contacto directo o indirecto, ¿vale? Ya, a partir de ahí, pues, basado en el porcentaje, ¿vale? Es una de las metodologías que puedo utilizar. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, basar el porcentaje durante el año, ¿vale? Si tengo un total de instalaciones en contacto directo, por ejemplo, de 4 puntos de uso, ¿vale? Pues, por ejemplo, me cojo un porcentaje del 25% anual, ¿vale? Entonces, tendría que hacer una cada trimestre, ¿vale? Si no entendéis esto, luego lo preguntáis, ¿vale? Y lo respondemos. Pero al final, ¿vale? Es fácil, ¿vale? Sencillo, ¿vale? 4 por 3, 12, ¿vale? Por tanto, cada 3 meses debería de hacer una prueba. Por tanto, como son 4 puntos, 1, 2, 3, 4 pruebas trimestralmente, ¿vale? Puedo cogerme 50%. Si tengo 4, pues 2 cada semestre. Lo importante es poder determinar todos los puntos de uso
en contacto con el producto, ¿vale? No dejarme ninguno. Si tengo muchos, si utilizo este método, ¿vale? Al final, en un año, evidentemente, puedo que no contemple todos, pero el siguiente año, ese plan de muestreo analítico, ¿vale? Debe de contemplar los siguientes, ¿vale? Siempre tengo que muestrear todos, ¿vale? No es habitual que haya muchos, ¿vale? De acuerdo, entonces, pero bueno, en un año lo podemos contemplar muy bien así con este basado en el porcentaje, ¿vale? Bien, basado en el mantenimiento, pues tomar muestras antes y después del cambio de filtros, ¿vale? Incluir cambios de compresor y del punto de uso. Tomar muestras inmediatamente después de cualquier cambio importante en el compresor o las tuberías de distribución, ¿vale? Lo que estábamos diciendo. Si tengo una calidad determinada, pero hago un cambio de mantenimiento o de importante la instalación, pues vuelvo a analizar y garantizo que ese cambio es óptimo, ¿vale? Que no me está introduciendo ninguna contaminación, porque posiblemente la pueda introducir, ¿vale? Después tenemos tomar 3 o 4 muestras, ¿vale? Pues bueno, aquí ya lo más cerca posible del punto de filtración del compresor, ¿vale? Otra del compresor, lo más cerca posible del compresor, otra en el punto de filtración del compresor y luego una o dos, ¿vale? En un punto intermedio de la instalación, ¿vale? Aquí comprobaremos la degradación del aire comprimido, ¿vale? Conforme se aleja de la filtración principal, la del compresor, ¿vale? Conforme se va acercando al punto de uso, ¿vale? Y así detectar una posible contaminación en las tuberías. Es otra forma también de analizar esa calidad, ¿vale? Después ya tenemos trimestral, ¿vale? Por ejemplo, análisis de tendencias, ¿de acuerdo? Que puede proporcionar información muy útil sobre el estado de la calidad del aire comprimido en varios momentos del año, ya lo hemos dicho, por épocas, por estacionalidad, ¿vale? Siempre tenemos, bueno, al final, anotando los cambios de filtros, el mantenimiento de los compresores, tanto preventivos como correctivos, y las fechas de muestreo, se puede hacer un análisis de la calidad del aire por salida o por líneas de producto. Puedo hacer un análisis de tendencias, ¿vale? Esto también es muy importante. Y ya, bueno, esta es una recomendación de la guía que hemos estado viendo todo el rato, el de la BCAS, que nos dice semestralmente, ¿vale? Recomendado desde esta guía. Pues bueno, semestralmente al final, lo que digo, tenemos que considerar todos los puntos de uso. ¿Ok? Si tengo 1, pues 2 al año. Si tengo 4, pues 2 cada 6 meses. ¿Vale? Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Espero que os haya servido. ¿Vale? Yo creo que es una información muy valiosa. ¿Vale? Y si tenéis cualquier duda, luego lo comentamos. Gracias. Gracias a ti, Carles. Vamos a dar paso ahora a Roger Hernández, que es responsable de marketing de Beko Technologies, que nos va a hablar de posibles contaminantes derivados del aire comprimido y de su prevención. Roger, te damos paso. Pues sí, vamos a comenzar dejándolo más o menos donde lo dejó Carlas, ¿de acuerdo? Así que voy a empezar la presentación y la vemos. Bien. Carlas nos mencionaba las diferentes normativas internacionales y, como habréis visto, de lo que nos explicó también nos quedan muchas preguntas, ¿no? Porque nos dice que, por ejemplo, no debe haber contacto o debe controlarse el contacto directo o incidental. Pero fijaros que no nos dice ninguna de estas normativas, no nos dice lo que es. También nos dice que no debe representar un riesgo para la contaminación. Vale, hasta ahora hemos hablado de microorganismos, pero ¿qué otros riesgos puede haber para nuestra producción un aire comprimido de mala calidad? Lo cierto es que tampoco nos lo dicen. Nos surgen muchas preguntas. Y nos dice evitar la contaminación. ¿De qué contaminación estamos hablando? Antes hemos mencionado los hidrocarburos, hemos mencionado los microorganismos. ¿De qué forma se puede evitar esta contaminación y cómo puede controlarse? Y luego, por último, nos dice un análisis de base de peligro de evaluación de riesgos asociados. Se ha mencionado un poco, ¿no? Pero es que si no conocemos los riesgos, si no conocemos lo que nos puede pasar si esos riesgos ocurren, ¿cómo podemos hacer una correcta evaluación de riesgos? Bueno, pues sobre todo esto vamos a hablar en este pequeño parte, ¿no? Donde vamos a mencionar o vamos a responder preguntas que en realidad son un auténtico reto para los fabricantes. Vamos a ver, por ejemplo, cómo distinguir los riesgos, cómo se distinguen los riesgos del aire comprimido en nuestra producción, la importancia de identificar los puntos de contacto, los límites que están establecidos por la ISO 8573, la importancia de conocer la realidad. Se ha hablado un poco, pero vamos a profundizar un poquito más sobre cosas que no hay que hacer y que normalmente se hacen. También la importancia de los sistemas de vigilancia y las consecuencias en nuestra producción de un aire comprimido de mala calidad. Empecemos por el principio. Hay dos tipos de riesgos que están basados en dos tipos de contacto, el contacto directo y el contacto indirecto. ¿Y qué es cada cosa? Pues veréis, el contacto directo se conoce cuando el aire comprimido está en contacto directo con el producto o embalaje
primario que tiene contacto con el producto. Por ejemplo, cuando hacemos una botella de agua, soplamos aire comprimido para crear la botella e inmediatamente la llenamos de agua. Si ese aire que hemos utilizado no está limpio, ensuciamos el agua que acabamos de introducir. Por eso se considera contacto directo con el envase. El contacto indirecto, en cambio, se define cuando el aire comprimido se expande en una aplicación y se diluye en el aire ambiente. Este aire comprimido, al expandirse a gran distancia, se mezcla con el aire ambiente y sí, hay una pequeña posibilidad de que entre en contacto con el producto, pero en un porcentaje diluido. No es tanto el riesgo como el que conlleva un contacto directo. Entra dentro de esta clasificación cualquier uso que le deis al aire comprimido cuando utilicéis, por ejemplo, valvulería, movimiento de lo que sea, ¿no? Movimiento de válvulas, movimiento de piezas que se encuentran alrededor de la producción. Vamos a ver algunos ejemplos a continuación. Pero primero queremos destacar que la localización o la identificación de los puntos de contacto debe ser un trabajo que ha de hacerse en comunión o en buena armonía entre el departamento de producción y calidad. ¿Por qué? Porque como dice la vieja zarzuela, hoy los tiempos, hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Y es que antiguamente lo que se hacía a mano, hoy día lo hace pues una máquina solita. Entra la materia prima por un lado y sale el producto terminado, embolsado, por el otro lado. ¿Qué ha pasado? Pues no lo sabemos. Lo que ha pasado en medio a veces hasta cuesta adivinarlo. Y ese trabajo, por eso, tiene que hacerlo producción y calidad. Tenemos que ver en los diferentes procesos que ocurren en nuestras máquinas dónde se está aplicando el contacto directo e indirecto. Vamos a ver algunos ejemplos de contacto directo e indirecto. Un ejemplo de contacto directo es cuando desmoldamos. Los moldes microperforados, por ejemplo, del pan, del queso, tiene contacto directo con el producto. Soplamos sobre el molde, estamos soplando sobre el producto que está saltando del molde. Contacto directo, por ejemplo, es cuando se oxigena el mosto, se oxigena la cerveza, se oxigenan muchas cosas o se mezcla, por ejemplo, se mezclan los productos al hacer jarabe, se utilizan estampalas que están perforadas, por ahí sale aire comprimido y al girar estamos mezclando los jarabes o mezclando los refrescos. Aquí tenemos un caso absoluto de contacto directo. Contacto directo o indirecto puede ocurrir cuando movemos el producto, por ejemplo, en determinadas cintas, determinados movimientos, se utilizan pues, mecanismos accionados por aire comprimido, pero es que hay veces que se sopla sobre un producto seco para moverlo, para pesarlo. Ahí tenemos un caso de contacto directo. Contacto directo es cuando se utiliza para la técnica overrun, en donde se le da la textura adecuada a un helado, a un mousse y esas burbujitas que tanto nos gustan, que hacen ruidito cuando masticamos, pues están hechas con aire comprimido. Imaginaros la calidad que tiene que tener. Por supuesto, es un ingrediente más. También hay contacto directo cuando limpiamos los envases. Hoy día que se habla tanto de reutilizar, de reciclar, pues los envases de cristal están volviendo al lugar que les perteneció. Y cómo no, dentro de los procesos de reutilización se limpian y dentro de la limpieza se secan. La pregunta es, ¿con el aire que secamos estamos limpiando o estamos ensuciando? Dependerá de la calidad del aire que este proceso se haga de la forma correcta y no presente un problema o un peligro para nuestra producción y para nuestro producto. Contacto directo e indirecto puede suceder en los envasados, porque por ejemplo, hay veces que entran en la máquina unos films que son como dos láminas, ¿verdad? Se les sopla aire comprimido, se pone el producto en su interior y entonces se cierra. Aquí hay un contacto directo. Sin embargo, esto no ocurre siempre. No todas las máquinas de envasado o embolsado funcionan igual. Por eso tenemos que ver cuál es la nuestra, cómo funciona y ver lo importante que es que esté en contacto el aire con la parte interior del envase, porque puede llegar a ser una fuente de contaminación. Luego hablaremos un poquito más de esto. En cuanto a la importancia del contacto directo en la creación de envases, lo tenemos claro, pero tenemos que tener en cuenta que dentro de la creación de envases también hay contacto indirecto. Por ejemplo, en esta máquina de hacer botellas hay dos tipos de aire comprimido que se está utilizando. Uno se utiliza a 32 bares de presión, que es el que se utiliza para hacer la botella, y otro se utiliza a 7 bares, que es el que mueve diferentes pistones. Y hay un asunto muy interesante, y es que aquí lo que estamos haciendo es
hacer una selección del producto. Fijaros, mirad. Por aquí, por el lado derecho, entra la forma, la preforma, que sería, ¿no? Que es un tubito donde vamos a soplarlo dentro de un molde y entonces saldrá la botella. Y aquí tenemos dos sensores. Estos sensores a la salida lo que hacen es escanear la botella y ver si hay algún defecto. Tenemos claro que el aire al crear la botella tiene que estar limpio, primero porque no queremos ensuciar el agua que vamos a introducir o la leche o lo que sea. Pero es que también es importante que el aire esté seco, porque si no está lo suficientemente seco, las botellas salen con defectos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, imaginemos ahora que la botella sale con un pequeño defecto. Estos sensores la detectan y aparece un chorrito de aire comprimido que hace ¡puf! Y la tira. Y la rechaza. Y se va a un montón de botellas. Ese aire comprimido es contacto indirecto, lógicamente, no lo hemos usado para crear el envase. ¿Y qué ha pasado con él? Como decía la definición, queda en el ambiente. Si ese aire está sucio y contiene partículas, contiene humedad, contiene hidrocarburos y vamos a ir utilizando el aire en diferentes funciones dentro de la máquina, dentro de unas horas, ¿qué va a pasar? Pues que los sensores van a empezar a rechazar, a rechazar, a rechazar. ¿Por qué? Porque están sucios. Se han ensuciado con el aire comprimido que estamos utilizando. ¿Y qué hacemos? Pues paramos la máquina, llamamos al de mantenimiento, el de mantenimiento llega, refunfuñando, limpia los sensores. Es que esas máquinas las hacen tan sensibles. Pues sí, es que tienen que ser muy sensibles, pero es que si utilizáramos un aire comprimido de calidad, nos ahorraríamos mucho dinero, porque no rechazaríamos botellas, porque no pararíamos la máquina y porque no tendríamos que escuchar al de mantenimiento, que tiene toda la razón. El caso es que tanto en contacto directo como en contacto indirecto, sea que estamos protegiendo nuestro producto, sea que estamos protegiendo nuestra producción, tenemos que tener en cuenta la calidad del aire comprimido. Otro aspecto donde el aire comprimido se utiliza sí o sí es en las máquinas de selección. Sea que estemos seleccionando por maduración, por tamaño, etcétera, estas máquinas utilizan aire comprimido para separar los productos que no queremos. Fijaros, aquí en esta grabación, aquí tenemos un trocito de melocotón que está emprendiendo un viaje hacia un bote de melocotón en almíbar, mientras que sus compañeros continúan hacia la mermelada. Claro, toda la producción que está pasando por ahí lo vamos a utilizar, no la estamos rechazando, la estamos separando. Y ese trocito de melocotón ha recibido un soplido de aire comprimido. Si ese aire comprimido está limpio, perfecto. Pero si ese aire comprimido está sucio, pues estamos ensuciando el producto que acabamos de limpiar, en realidad, y que se va a meter dentro de una lata. Entonces, ¿cuán importante es que el aire que utilizamos en las máquinas de separación sea limpio? Bien. Pero una vez hemos hecho ese ejercicio, nos hemos sentado con nuestros compañeros de producción y hemos dicho, vale, tenemos que buscar dónde está el aire comprimido porque, oye, es una fuente potencial de contaminación. De acuerdo. Bien, ya los hemos identificado. Y ahora hay que decidir que necesitamos nos dicen que necesitamos un aire de calidad, ¿eh? Lo hemos leído antes, tiene que ser de calidad. Vale, ¿qué es calidad? ¿Qué es calidad en realidad? Yo puedo decir que aquí hace calor si pongo un termómetro y leo que hay 28 grados, pero porque tengo un termómetro que me lo dice, ¿no es cierto? ¿Quién me dice dónde están los límites de la calidad del aire comprimido? Pues para eso se juntaron un consejo de sabios y se hizo la ISO 8573, que divide principalmente los contaminantes en tres: partículas, humedad y punto de rocío. ¿Cómo funciona esta ISO? ¿Cómo funciona? Pues veréis, os pondré un ejemplo. Imaginaros que os llega un cliente, ¿vale? Y os dice, oye, esas hamburguesas que haces, ¡oh, qué buenas! Me encantan, ¿sí? Quiero que fabriques para mí. Mira, espera, aquí tengo, mira, estos son los alérgenos, el envase, la cantidad de hamburguesas, 5 hamburguesas, por supuesto. Y, sí, nosotros es que miramos mucho la calidad y queremos que nuestros productores utilicen el aire clase 221. ¿Qué te está pidiendo tu cliente en realidad? Pues cuando te está diciendo que quiere la clase 221, te está diciendo que en partículas el aire por metro cúbico de aire comprimido no puede contener más de 400.000 unidades de entre 0,1 y 0,5 micras. Hablamos de partículas.
No puede contener más de 6.000 unidades de entre 0,5 y 1 micras de tamaño. De tamaño de la partícula hablamos. Y no puede contener más de 100 unidades de partículas de entre 1 y 5 micras. En cuanto al siguiente 2, te está pidiendo el grado de humedad, que está expresado en punto de rocío. Vale, a ver, espera. La humedad más o menos la conocemos, ¿verdad? Pero ¿y el punto de rocío? ¿Eso qué es? Bueno, veréis, el punto de rocío es la temperatura en la que el aire empieza a condensar. Nos quedaremos con esta idea principal. Hay que tener en cuenta que el aire puede contener hasta un 100% de humedad relativa. Seguro que habéis oído al Señor del Tiempo, que os dice aquello de estamos a 30 grados y un 80% de humedad relativa y todos, ¡wow! ¡Qué calor! ¡Qué bochorno! Si es que estamos a un 80% de humedad relativa, hay mucha humedad. Oye, ¿y qué pasaría cuando llegamos a 100% de humedad relativa? Pues que llueve, porque el aire no puede contener más de un 100% de humedad relativa. A partir de ese momento empieza a condensar, llueve, ¿de acuerdo? Otra característica que hay que tener en cuenta del aire y que por lo tanto también se replica en el aire comprimido porque no es más que aire, es que cuanto más caliente está, mayor capacidad tiene de contener vapor de agua y otros contaminantes, todo cabe. Pero cuando se enfría, empieza a condensar, pierde esa capacidad y entonces se reduce hasta que alcanza de nuevo el 100%. Os pondré un ejemplo para que lo entendáis. Es que esto es muy importante. El punto de rocío es la temperatura en que el aire empieza a condensar. Por ejemplo, imaginaros que vais a una terracita y os pedís una cerveza. ¡Qué buena! Y os traen una botella y un vaso. El vaso está limpio, está seco y vosotros os servís la cerveza. E inmediatamente, al poco, ¿qué ocurre? Pues que alrededor del vaso se juntan estas gotitas de agua. Y uno dice, caramba, esto no estaba. ¿De dónde ha salido este agua? Pues es que resulta que hoy estamos a 26 grados de temperatura y un 60% de humedad relativa. Esto significa que el punto de rocío está a 18 grados. ¿Por qué? Porque es una ley natural. Hay una fórmula matemática que lo explica y que no la vamos a explicar. Pero ese es su punto de rocío cuando tenemos 26 grados de temperatura y 60% de humedad relativa. Y ahora nosotros hemos servido la cerveza en el vaso y lo que ha ocurrido es que el aire que rodea el vaso se ha enfriado, porque la cerveza estaba a 5 grados. No se ha enfriado el vaso, no se ha enfriado el aire. Y el aire al enfriarse ha empezado a enfriarse y ha alcanzado los 5 grados. Claro, ha alcanzado los 18, ha seguido bajando y a partir que bajaba de 18 ha liberado esa humedad. Y de nuevo, cuando se encuentra a 5 grados, ahora está compensado. ¿De acuerdo? Es una ley natural. Quedémonos con esta idea principal. El punto de rocío es la temperatura en la que el aire empieza a condensar. Ahora entendemos entonces la ISO 8573, que significa menos 40 grados centígrados. Pues tu cliente te está pidiendo que hasta que tu aire comprimido no baje a menos 40 grados de temperatura, no haya condensación. O sea, que tu aire sea muy, muy, muy seco. ¿Dónde hace menos 40 grados? Menos 40 grados, ¿sabéis dónde? En Helsinki, en invierno, menos 40 grados. Por eso tu cliente te está pidiendo esta temperatura de punto de rocío, porque sabe que aunque tú fabriques hamburguesas y por eso trabajas en una temperatura fría entre 12, 10, 8 grados, tu aire comprimido que se encuentra dentro de tus tuberías y que vas a utilizar en la zona de producción y que vas a expandir, nunca va a condensar, porque nunca va a estar más frío de menos 40 grados centígrados. ¿De acuerdo? Eso significa clase 2 de punto de rocío. Para alcanzar esta calidad se utiliza un secador de absorción. Fijaros, sin embargo, que un poquito más abajo tenemos la clase 4. Aquí tenemos un punto de rocío de más 3. Este punto de rocío más 3 lo proporcionan los secadores frigoríficos. Un secador frigorífico te dará siempre un punto de rocío clase 4. Aproximadamente, ¿eh? Siempre estará, nunca va a darte un grado negativo o va a llegar a clase 3, no va a llegar así. Por eso los secadores de absorción son tan seguros para las producciones en frío. Bien, de esto hablaremos un poquito más, no os preocupéis. Y sobre el contenido de aceite, ¿qué te está diciendo? Pues fijaros que severos que por metro cúbico de aire comprimido no puede haber más de 0,01
miligramos por metro cúbico. Y esto incluye aceite líquido, aerosoles o vapor de aceite. Así, esta sería la representación de la clase 221 que te está pidiendo tu cliente. Y quizás os preguntéis, ¿y los microorganismos? Bueno, pues como se ha mencionado en la ISO 8573, no se habla de los valores límites o recomendados dentro de los microorganismos. Sí se habla del tipo o del método de detección. Pero en cuanto a los valores límite, los tenemos que buscar en otra ISO, en esta ISO que es referente a la ISO 14644, para salas blancas. Y ahí es lo que nosotros utilizamos los profesionales de aire comprimido o la persona que quiere medir la calidad en microorganismos, nos acostumbramos a ir a la zona D. ¿Por qué? Porque es aire comprimido, no es aire ambiente. Entonces nosotros utilizamos como nivel de alerta 100 unidades formadores de colonia por metro cúbico y límites de aceptación 200. Pero bueno, esto es lo establecido. Si nos fuéramos, por ejemplo, a la industria láctea, es aire estéril y aire estéril es nada, ni un bicho. Entonces, cada empresa establece sus propios niveles de alerta y sus propios niveles de aceptación. Estos son unos estandarizados a los que se acoge pues quien quiere, porque al fin y al cabo ni siquiera es para aire comprimido, pero se toma como referencia. Bien, y estáis pensando, bueno, muy bien, ahora pues ya sé lo que es clase 1 y vale, porque si viene mi cliente y me pide una calidad, o viene mi grupo de empresas y me pide una calidad, pues lo tengo fácil, ¿verdad? Pero la pregunta que flota en el aire es, yo que ya estoy produciendo, yo hoy día que estoy produciendo, ¿cómo puedo saber que el aire comprimido que estoy utilizando es el que necesito? ¿Quién me puede recomendar? Bueno, pues en la ISO 8573 no hay recomendaciones, es solo una vara de medir. Te dice estos 1, estos 2, estos 3. Si quieres una recomendación, tienes que irte a los especialistas en aire comprimido. Y hay diversas recomendaciones internacionales. Vamos a ver varias. La primera la encontramos en la VDMA, que es la Asociación de la Industria de Ingeniería Mecánica de Frankfurt. Aquí hay una recomendación muy interesante. Vayamos primero al contacto indirecto. En el caso del contacto indirecto no hay error. Si tú estás utilizando aire para válvulas y lo que tú quieras y no hay contacto, clase 242. 2 en partículas, 4 en humedad, 2 en aceite. ¿Vale? Aquí te está diciendo, puedes utilizar un secador frigorífico que te irá de maravilla para tus máquinas. ¿Vale? Y entonces cuando nos habla de contacto directo, hace diferenciación entre producto húmedo y producto seco, entendiéndose como producto seco aquel que es capaz de absorber la humedad ambiente, o sea, le hace azúcar, sal, harina, producto seco. ¿Bien? Y te dice, en el caso del producto húmedo, si tienes contacto directo, claro, un producto húmedo, una bebida, yo qué sé, te da esta recomendación. Te dice, mira, si tú me puedes asegurar que entre tu temperatura de proceso y tu temperatura del aire comprimido siempre va a haber 10 grados, ¿vale? De manera que el aire comprimido no vaya a alcanzar la temperatura de proceso y ocurra la condensación. Bien, tú entonces puedes utilizar clase 241. 2 en partículas, 4 en humedad, al igual que las máquinas, un secador frigorífico, y 1 en aceite. En aceite hay que ser severos. ¿Vale? Pero si tú no me puedes asegurar que va a existir esa diferencia, entonces tienes que usar un secador de absorción. Por ejemplo, en las zonas frías. Claro, si yo tengo un punto de rocío de 4, significa que el punto de rocío es más 3 aproximadamente en positivo. Y lo que va a pasar va a ser que el aire, conforme va avanzando en las tuberías, si yo estoy trabajando a 10 grados, a 8 grados, conforme va avanzando en las tuberías, el aire se va enfriando, se va enfriando, se va enfriando. Y llega un momento en que baja de su punto de rocío, baja, y entonces ocurre la condensación. Si no ocurre la condensación en las tuberías, que suele ocurrir, ocurrirá en el punto de expansión, en el punto de uso. Porque veréis, el aire comprimido cuando lo comprimimos se calienta, pero cuando se expande se enfría. Y cuando se enfría de golpe en una zona fría, se condensa. Y lo que estamos haciendo es que traemos un aire, punto de rocío 4, contiene aproximadamente un 20% de humedad. Y entonces, al expandirse, hay una
vaporización, o sea, al contrario, hay como si estuviéramos pulverizando la humedad, se condensa al momento. Claro, imaginaros, si yo, por ejemplo, estoy envasando algo, por ejemplo, un trozo de queso, y yo lo estoy envasando en plástico, y yo he pulverizado este aire, que se ha condensado porque está en una zona fría, esa humedad se ha quedado atrapada. Me va a afectar en la vida útil del producto. Sea que esto sea un queso, un pan, sea, estamos ya poniendo humedad en el envase. Por eso es tan importante, por eso te recomiendan, si tú no me puedes asegurar que haya esa diferencia de temperatura, utiliza un compresor, un secador que te dé un punto de rocío clase 2, menos 40. Ese aire tiene entre un 0,7 y un 0,2% de humedad. Es súper seco. Si lo respiráramos, nos irritaríamos. Por eso se recomienda en las zonas frías. Y en cuanto al producto seco, fijaros, no hay opción. Nos dice clase 221. Tenemos otra recomendación que viene de la British Compressor Society y ellos no hacen diferenciación. Te dicen contacto indirecto 242. Suficiente para tus máquinas. No tendrás olor, no tendrás contaminación. Contacto directo 221. Y nosotros, bueno, en Beko Technologies también somos especialistas en aire comprimido, algo tendremos que decir. Y nuestra recomendación coincide con la BECAS. No hacemos diferenciación entre contacto directo en producto seco y producto húmedo. ¿Y por qué? Por los microorganismos. Y es que antes ha mencionado Carlas que los microorganismos, aunque pueden resistir dentro de un aire muy seco y que no se debe olvidar, igualmente, a partir de menos 26 grados de punto de rocío, el aire se considera una barrera a la proliferación de los microorganismos, a su proliferación. De forma que con un aire tan seco de menos 40 de punto de rocío, 0,7% de humedad, los microorganismos no tienen dónde quedarse. No proliferan, nos van a crear un biofilm. Como no va a haber condensación dentro del sistema, es un aire comprimido mucho, mucho más higiénico. Y eso es lo que buscamos. Bien, entonces, resumamos. ¿Qué calidad de aire necesito? ¿Qué debo tener en cuenta? Lo primero que debo tener en cuenta es que es responsabilidad del productor establecer qué aire comprimido quiere. No hay una normativa, hay recomendaciones. Y el productor deberá decidir esa calidad en base a su producto, la sensibilidad de su producto a los microorganismos, a la humedad, como por ejemplo tener en cuenta la actividad del agua del producto. También el público incluso. Sus procesos, por ejemplo, la temperatura. ¿Para qué lo estoy usando? En contacto directo, en contacto indirecto. Los estándares de calidad al que él está sujeto. Me viene mi cliente y me pide, me viene mi grupo y me pide, pues ya está. Y si no, mis propios estándares que yo me establezco internamente, tenerlo en cuenta. Porque una vez establecido, una vez aclarado qué calidad de aire quiero y decidido, como se ha dicho, tengo que incluir en el APPCC. ¿Por qué? Porque lo tengo que controlar, sea que lo considere un PPC o un PC. Tengo que incluirlo y tengo que tratarlo como tal. Bien, entonces, una vez llegado a este punto, si ya hemos hecho el ejercicio de localizar los puntos, de considerar cuál es la mejor calidad según las recomendaciones y decidirla, ya sabemos dónde vamos. Pero la pregunta no es esa también. La pregunta es, ¿dónde estoy? ¿Qué aire comprimido estoy usando? Porque en realidad hoy día muchas empresas no conocen la calidad de su aire comprimido, sino que la adivinan. Entonces vamos a ver diferentes formas de adivinación comunes que se utilizan en las empresas y a la que no debemos copiar. Esto no se hace. Uno de ellos es deducir la calidad del aire comprimido por los documentos de nuestras máquinas. Vamos a ver. Nosotros como fabricantes hacemos documentos como estos y cada cierto tiempo nos llaman y nos dicen, oye, que me viene el auditor o que mi cliente me pide los documentos que hemos instalado. Vamos a ver, imaginaros que os queréis comprar un coche, ¿vale? Y yo os digo, mira, estás de suerte, te vendo el mío. Sí, yo quería cambiarme el coche. Mira, aquí tengo los papeles del coche, mira. Matriculado en el 2011, 115 caballos, a las ITVs, sí, lo conduzco yo. Hombre, perdona, pero sí, que ¿me lo compras? ¿Me lo compras? ¿A que no me lo compras?
Claro, porque los papeles solo muestran condiciones de referencia, nada más. No sabemos, en el caso de las instalaciones de aire comprimido, si lo que tengo instalado para el tratamiento tiene el tamaño adecuado. Ni siquiera puedo saber eso. Tampoco puedo saber si el diseño de la instalación es correcto, si tengo el sistema que necesito para el aire que espero tener. Eso no te lo dice el papel. Tampoco os te dice si el orden está bien. Os sorprenderíais la cantidad de instalaciones que tienen puestos los filtros y los secadores mal, en el orden incorrecto. Otra mala costumbre es validar la calidad del aire por los mantenimientos. Sí, yo hago el mantenimiento una vez al año y con eso ya tengo bastante. ¿En serio? No lo sabes. Ni siquiera sabes si se ha hecho correctamente. Ni siquiera sabes si se ha hecho en el momento adecuado, si tendrías que haberlo hecho antes o después. Estos filtros se hizo la foto cuando se hizo el mantenimiento, pero es evidente que tendría que haberse hecho mucho antes. Estaban contaminando el sistema. Otra mala práctica es validar la calidad del aire comprimido porque mi compresor es oil free. ¿Tiene usted sistema de tratamiento para el aceite? No lo necesito. No lo necesito porque mi compresor tiene una pegatina que pone Oil Free clase 0. Pues no es suficiente, lo sentimos mucho. Se ha mencionado antes, pero vamos a entrar un poquito más en detalle. Los hidrocarburos del aire ambiente son aspirados por el compresor y eso no puede ignorarse. Fijaros, aquí tenemos una pequeña tabla donde se muestra se muestran los valores de los contaminantes hidrocarburos en el aire ambiente en varias zonas de Alemania. Y fijaros que prácticamente todo el tiempo nos encontramos siempre en clase 2, por encima de clase 1, y en algunos picos llegan a clase 3. La línea de color gris es una zona rural y la línea de color azul es una zona industrial. Como podéis ver, lógicamente hay diferencia. En la zona industrial hay más hidrocarburos. Pero es que esto es ambiente. Como se ha visto en la animación del principio, yo cojo 10 metros cúbicos y los meto en 1,4. Multiplicadlo. Claro que necesitas tratamiento para los hidrocarburos, aunque tengas un compresor oil free, porque los hidrocarburos están presentes en el ambiente. También se ha mencionado de que los compresores clase 0 o oil free o lo que sea, no es que no tengan aceite. Os explico un poquito más sobre el tema. Veráis, tenéis que imaginaros los compresores como si fueran, los compresores oil free, como si fueran dos cajas. En una caja tengo el mecanismo lubricado, ¿de acuerdo? Este mecanismo es el que hace la fuerza y necesito que esté lubricado, igual que está lubricado el motor de vuestro coche, porque si no, se fundiría. Pero tengo otra parte donde aquí no llega el aceite, es más, hay un sellado, que por cierto es muy importante, hay un sellado que evita que el aceite de aquí me pase aquí. Y esta caja lo que hace es que coge el aire, lo comprime y lo deja al sistema, ¿vale? Esta hace la fuerza. Bien, pues esta caja respira. Y es que como cualquier aparato sometido a presión, tiene que respirar. Entonces, si veis los manuales de los compresores oil free, veréis que hay un pequeño sumidero con una válvula de respiración donde en el manual te dice tiene que tener distancia, tiene que tener respiración, lógicamente para que funcione bien. Pero es que no solo por eso, sino porque el hidrocarburo que expulsa la parte lubricada es absorbido por la parte que no está lubricada. Y lo que hacemos es retroalimentarlo. Por eso es tan importante que los compresores estén bien ventilados. Tengáis el compresor que tengáis. Un oil free también. No podéis tener un compresor oil free metido en una habitación sin ventilación porque estáis metiendo hidrocarburos. Lógicamente, necesitáis tratamiento. Eso no lo podemos evitar. El estado de la sala y productos químicos acumulados en la sala deben evitarse porque los vapores que producen son aspirados por el aire comprimido. Aquí tenemos unos ejemplos. Una válvula que es un purgador de condensado, lanza el condensado al suelo, la suciedad del condensado que contiene aceite se evapora, se absorbe. Productos químicos para tratamientos de agua y otros procesos no deben estar en la sala de compresores. El orden y la forma en la que tratemos nuestros equipos de tratamiento influyen en la calidad del aire comprimido. No, yo es que tengo compresor oil free. Sí, tengo esto, tengo aquello. Ya, sí, vale. ¿Cómo lo tienes? Porque fijaros, esta foto que parece de un trastero no es un trastero, es una sala de compresores. Y lo sabemos porque esto es un secador frigorífico. Es esto.
para más INRI, es un producto de Beko. Este secador frigorífico, fijaros que tiene unas grandes rejillas a los lados y es porque necesita respirar, como su nombre indica, es frigorífico. Entonces, igual que nuestra nevera no la encrustaríamos porque se ahogaría y tiene unos espacios de respiración, pues este señor también. Pues como os podéis imaginar en esta foto, este pobre secador no rinde y evidentemente en la medición pues salió un punto de rocío muy elevado porque aunque está funcionando, porque tiene el piloto verde, no está teniendo un rendimiento adecuado. Así, ¿cómo tenemos nuestros equipos? Pues también influye. Así que no demos por sentado que ya tengo. Cómo lo tengo también es importante. Por supuesto, esta acumulación de aceite es sin nombre. Validar la calidad porque utilizo aceite H1. Antes se ha mencionado. ¿Tiene usted tratamiento para el aceite? No, no lo necesito porque uso aceite alimentario. Uso aceite H1. Bueno, si consultáis los manuales y los catálogos, veréis que es para contacto accidental. Pero me gustaría hacer un inciso y ver la diferencia entre el aceite de compresor común y el aceite de compresor H1. Y es que hay ciertas diferencias que hay que tener en cuenta y esto grabará en nuestra mente que aunque utilicemos aceite H1, debe tener un buen sistema de filtración. Fijaros, el aceite común de compresor dura unas 2000 horas, mientras que el H1 dura entre 200 y 800. ¿Por qué? Porque no es tan denso, tiene otra densidad, es menos denso. La temperatura de trabajo también es distinta. En aceite de compresor común se trabaja bien hasta 40 grados centígrados, en el H1 hasta 38. Esto significa que cuando hace mucho calor, si no estamos con cuidado, produciremos más hidrocarburos que hay que filtrar. En cuanto a la cantidad de aceite derramado, en el aceite de compresor normal va de 1 a 3 miligramos y en el de H1 de 3 a 6 miligramos, el doble. Y en todos los casos, en ambos aceites, necesitamos tratamiento porque hay una posible contaminación de sabor y en el caso del H1 un muy alto impacto en los microorganismos. Claro, porque no es tan agresivo, ¿vale? No es tan sintético. Entonces, da igual el aceite que utilicéis, utilizadlo bien, siguiendo las instrucciones de los fabricantes y, por favor, siempre, siempre con tratamiento y control. Pero quizás estéis pensando, vamos a ver, 3 miligramos, miligramos, ¿cuánto es esto? ¿Realmente hay que ser tan...? Pues mirad, una gota de aceite, solo una gota, pesa aproximadamente 30 miligramos. ¿Vale? Si yo divido esta gota en 30 y cojo 3 trocitos, esto es lo que me entra por cada metro cúbico de aire comprimido. ¿Es mucho, es poco? Hombre, así visto así. Pero es que resulta que un compresor normalito, medianito, de 75 caballos nos da 750 metros cúbicos a la hora. Que si esto lo multiplico, me sale que me da 2,25 gramos de aceite. Y si lo multiplico por 40 horas semanales, resulta que tengo 90 gramos de aceite en el sistema del aire comprimido a la semana. Esto es mucho. Esto lo único que tenemos que hacer es ponerle un buen sistema de tratamiento y control. Nada más, no tenemos que preocuparnos. Simplemente la tecnología nos va a ayudar. Porque quisiéramos hacer un inciso en cuanto a esto. Y es que no todo sirve para todo. Hay gente que le preguntas, ¿tienes sistema de tratamiento? Sí, tengo filtros. Sí, vale, pero filtros no es todo. Fijaros, por ejemplo, las filtraciones de las partículas deben hacerse por etapas. Antes del secador debe haber siempre un filtro que remueva el agua y remueva las partículas principales y nos proteja al secador, todo lo que vaya detrás. Y tras el secador nos encontramos con las diferentes etapas de filtración. Con una correcta etapa de filtración, pues tendremos una correcta cantidad de partículas para nuestro sistema. Para el secado utilizaremos un secador. Aquí en la foto ahora veis un secador frigorífico. Y para el aceite utilizaremos un tratamiento de carbón activo, por ejemplo. ¿De acuerdo? En esta primera esquema encontramos que con esto tenemos una clase teórica de 241 o 242. Dependerá. ¿De acuerdo? Es la clase teórica, siempre hay que medir. Y si nosotros ponemos un secador de absorción a esta misma combinación, tendremos una clase 221 teórica. Hay que medir.
Ahora bien, esto sería el sistema de tratamiento que pondríamos en nuestra sala de compresores. Antes Carlos ha hecho un inciso cuando hablaba que hay que filtrar en el punto de uso. Esa es siempre una pregunta que está en el aire y que a los especialistas en aire comprimido nos hace mucha gracia, porque filtrar en el punto de uso, al fin y al cabo, estoy usando en la fábrica, mi punto de uso es la fábrica. Pero hay quien cree que no es suficiente con un sistema así. Todo dependerá de cómo tenéis las tuberías. Y todo dependerá de, por supuesto, si ponéis o no lo que se le llaman filtros policía o filtros pilotos justo a la entrada de la solución. Con eso queremos decir que en la sala de compresores tiene que haber un buen sistema de tratamiento. Tiene que haber un buen sistema de tratamiento que nos dé la calidad que nosotros ya esperamos. Y en el punto de uso lo que tiene que haber debe ser un aseguramiento de esa calidad. O sea, filtros más pequeños que nos detengan, filtros recomendados de 0,01 micras, que nos paren lo que se haya podido colar. Pero si nosotros tenemos un buen sistema de tratamiento, no tiene que haber condensado, no tiene que haber microorganismos que se encuentren cómodos. Y por lo tanto el punto final es simplemente porque haya algo por si acaso. Pero si yo tengo un buen sistema de tratamiento a la salida de sala de compresores, estoy tranquilo. Punto de uso, no pensemos que en la sala de compresores no tengo que tener nada. No, no, no. Todo lo importante debe estar en la sala de compresores. Fijaros, por ejemplo, en una solución donde, voy a pasar un poco para adelante, luego vuelvo para atrás. En una solución donde yo, por ejemplo, necesito clase 242, porque no voy a tener contacto con el producto en la mayoría de las producciones y a lo mejor tengo solamente 2 máquinas que necesitan una calidad, yo ahí entonces le pondré una calidad superior, le pondré un pequeño tratamiento de humedad, carbón activo, filtración, pero ese aire ya me viene con una buena calidad. Yo estoy aumentando la calidad en el punto de uso porque me interesa, porque es solo una máquina. ¿Vale? Esto lo puedo hacer en este caso con una con un pequeño secador de absorción o bien con un secador de membrana. Pero lo que hago es aumentar la calidad. Ya parto de una bastante buena calidad. ¿De acuerdo? Y esto es cuando solamente tengo 1 o 2 puntos de aplicación. Claro, los especialistas en aire comprimido lo que hacemos es calcular. Vamos a ver, ¿cuántos puntos de uso tienes? 5, 10, 15, 20, chicos, toda la planta. Ponte un sistema excelente a la salida y un filtro de seguro antes de cada máquina si quieres y ya está. Pero si tú tienes las tuberías bien, unas tuberías de uso alimentario y tú tienes un buen sistema de tratamiento de aire comprimido a la salida de la sala de compresores, puedes estar tranquilo. Esto me viene a la colación del aire estéril. Tú puedes conseguir aire estéril a la salida de la sala de compresores poniendo un convertidor catalítico y con un punto de rocío de -40 o de +3 y que el aire sea estéril. Tú tienes unas buenas tuberías a continuación de acero y ya no tienes que preocuparte. Cuando necesitéis aire comprimido de calidad, consultad con un especialista en aire comprimido. En cuanto a la esterilidad del aire, hay diferentes métodos. Hasta el día de hoy se ha utilizado pues, los filtros, ¿no? Son muy cómodos. Tienen un gran número de tamaños, se instalan tanto en el punto de uso como en la sala de compresores, pero tienen un pequeño problema y es que hay que regenerarlo por vapor o por autoclave, hay que estar al tanto porque los periodos de regeneración son los que son y tienen un número limitado de usos que también tienes que tener atento, comprar el nuevo, además se contamina con el uso, pero bueno, con un buen mantenimiento van de maravilla y es lo que se ha estado utilizando hasta ahora. Sin embargo, a día de hoy también existe otra tecnología para esterilizar el aire que son los convertidores catalíticos. Estos aparatos que nosotros tenemos van de 18 metros cúbicos a 1200 metros cúbicos. O sea, tanto te sirve para esterilizar todo el aire de tu producción como el aire de una máquina. Y lo cómodo que tiene es que no necesita ser regenerado. ¿Por qué? El convertidor catalítico lo que hace es que el aire comprimido entra dentro de estos depósitos y es calentado a entre 150 y 160 grados. Al pasar por el material catalítico, lo que se hace es que se descompone primero el vapor de aceite o el aceite en dióxido de carbono y vapor de agua. Al nivel molecular queda descompuesto el aceite y el aire,
como atraviesa este lecho filtrante o este lecho catalítico a esta temperatura de entre 150 y 160 grados, se esteriliza. Esto está probado y está confirmado. Se ha hecho la prueba con el Bacillus atrophaerus ATT7, que es el que se utiliza para probar las esterilizaciones, y ha funcionado correctamente. Y lo cierto es que nosotros, a nuestros clientes que nos solicitan una esterilización de grandes caudales, como empresas cárnicas, empresas de panificadoras, etcétera, que son sensibles a los microorganismos, es una solución que les está yendo de maravilla. Y además te aseguras un aire mejor que clase 1 en aceite, porque lo elimina completamente. Estas soluciones técnicas es importante comprender que van evolucionando. Lo mismo pasa con los secadores de absorción. No tienen límites. Tú puedes conseguir una clase 2 menos 40 de punto de rocío, tanto en el punto de aplicación como para toda una sala de compresores enorme. No hay límites, sea cual sea la presión, sea cual sea el caudal. Bien. Estábamos hablando de lo que no hay que hacer para conocer la realidad, ¿verdad? Y que cada sistema de contaminante tiene un sistema de tratamiento y que hay que aplicarlo correctamente y que por favor preguntéis a un especialista de aire comprimido cuando necesitéis aire comprimido de calidad. Y volviendo al tema, ¿cómo podemos conocer la realidad? Bueno, pues es que en la ISO lo vemos claro, ¿no? Nos da valores exactos. Entonces no nos queda otra que medir. ¿Cómo se puede conocer la calidad midiendo? Hay dos formas en las que las empresas acceden a ello. Uno es mediante una auditoría de calidad del aire comprimido, ¿vale? Se conectan unos equipos a la red directamente del aire y al momento ya empiezan a medir. Y entonces en esta auditoría se proporcionan los valores exactos en partículas, en humedad, en aceite y se da su equivalencia en la ISO 8573. Y os estaréis preguntando, ¿esta auditoría está certificada por la ISO 8573? O sea, según la ISO, pues no. No. Y os diré por qué. Veréis, la ISO 8573 es del año 2010. Pensemos por un momento, hace 12 años. Por ejemplo, ¿qué móvil teníais hace 12 años? ¿Qué podíais hacer con ese teléfono? ¿Podíais consultar el banco, comprar un billete de avión? ¿A qué no? Y es que la tecnología avanza a pasos agigantados y en el tema de la medición ocurre exactamente lo mismo. La ISO 8573 te explica cómo medir la calidad del aire comprimido tomando una muestra, llevándolo a un laboratorio, haciendo medidas. Hoy día esto ya no se hace. Es que hoy día la tecnología te permite coger directamente de la corriente e inmediatamente se empiezan a medir partículas, se empieza a medir aceite. No tomas una muestra, sino mides durante un tiempo. Esto te permite una visión mucho más completa y mucho más exacta de la calidad del aire comprimido. Esta auditoría además te da un documento que tú puedes utilizar pues, para certificar tu calidad. Y en la auditoría tienes en el informe una descripción de la instalación, las condiciones de trabajo, identificación de los puntos de medición, el resultado de la medición y la correspondencia de los valores, el resultado de muestras microbiológicas si las quieres y lo más importante, conclusiones y medidas correctivas. Porque si sabes dónde estás pero no sabes cómo arreglar lo que tienes mal, ¿de qué te sirve? Entonces, con este documento, con este informe, tú puedes establecer las medidas correctivas que realmente necesitas y hacerlo bien. Y una vez hechas las medidas correctivas, que pueden ser, no sé, desde ampliar o poner los periodos de mantenimiento con mayor asiduidad o cambiar equipos o cambiar el orden de los equipos, que no sería la primera vez. Una vez hecho esto, pues hay que volver a medir para ver que realmente nos encontramos dentro de la calidad que necesitamos, que queremos. ¿De acuerdo? Hay otra forma de medir que se suele utilizar más como sistema de verificación, porque no olvidemos que estamos hablando de que el punto del aire comprimido ha de considerarse como un PCC o un PC, así que hay que tratarlo como cual, hay que controlarlo. Podemos controlarlo solicitando una auditoría de calidad del aire o podemos simplemente instalar los equipos en corriente totalmente en continuo, o sea, medición 24/7. Esto tiene muchas ventajas. Porque constantemente estáis midiendo la calidad del aire y lo bueno que tiene es que si hay algún problema, salta una alarma, ¿de acuerdo?
Ahora bien, ¿qué me tengo que instalar? Bueno, pues como antes se ha comentado, ¿no? Uno tiene que ver cuál es el principal riesgo para su producción y entonces tenerlo controlado. Si el principal riesgo va a ser la humedad, pues instalemos un punto de rocío, por ejemplo, cerca del punto de aplicación. Y eso nos permitirá saber que si nuestro secador se ha averiado, pues inmediatamente nos salte una alarma. O si en el caso nuestro el aceite es algo que consideramos primordial, pues pongamos un medidor de aceite en línea. Y así de esta forma, pues si hay cualquier problema nos avisará. Es útil, es muy útil. Mirad, os pondré un ejemplo. Nosotros tenemos un cliente que es un laboratorio, fabrica inyectables. Imaginaros lo serio que es tener controlado el aire comprimido. Y lo tiene controlado y lo puede ver en el ordenador, el jefe de producción. Y una vez nos llamó, y nos llamó muy preocupado, porque de necesitar una clase 1 le había saltado el piloto de alarma que estaba en clase 3, pero de pronto estaba en clase 3. Y nos llamó todo alterado, ¡ay, que tengo un problema, que me ha saltado la alarma, fíjate! Y nuestro compañero técnico le fue haciendo preguntas, y la temperatura, y aquello, y lo otro, y el mantenimiento. Oye, esto es muy raro. Mira, deja tu ordenador, vete a la sala de compresores, echa un vistazo y desde allí me llamas, a ver si ves algo que está fuera de lo normal. Y cuando llegó allí, el chico llamó y dijo, ¿sabes qué? Que están asfaltando. Ah, moreno. Todos los hidrocarburos estaban siendo absorbidos por el compresor. Y la pregunta del millón fue, ¿y ahora qué hago? Y la respuesta, pues chico, tú sabrás. Si estás produciendo tu producto que tiene tanta sensibilidad, tendrás que tomar una decisión. A lo mejor no estaba produciendo ese producto tan sensible. No lo sé. Pero sea como sea, tenía el dato para tomar una decisión y justo en el momento. Lo bueno, no tuvo que tirar nada. Para eso sirven los sistemas de control y también para tener una documentación. Si os viene un cliente y os dice, quiero la calidad, sí, la tengo, mira, la tengo medida. Y la pregunta que ahora nos surge una vez concluido todo es, ¿qué puede pasar en mi producción si tengo un aire comprimido de mala calidad? Bueno, hemos hablado un poquito, pero vamos a profundizar un poquito más en el tema. Sobre las partículas que son polvo, polen y otros materiales inferiores a 2 micras, tenemos que tener en cuenta que, como se ha dicho, son el vehículo de entrada de microorganismos, por lo que los filtros de partículas hay que tratarlos con mimo y con cariño. No hace falta que tengamos filtros estériles si nuestra producción no lo requiere. Pero sí que tenemos que tener suficientes filtros de partículas. Y como os he dicho antes, sí es recomendable poner uno de 0,01 micras antes del punto de aplicación. Lo malo, enturbian los productos líquidos, aguas, etc. Y sobre todo también, no hay que olvidar que ensucian las máquinas. Vale, esto no es malo para nuestro producto, pero es malo para nuestra producción porque se traduce en esto. Por otro lado, otro riesgo para la contaminación son la humedad. La humedad es un serio problema. No se habla lo suficiente de la humedad. Contribuye al apelmazamiento de la materia prima. Además, es un caldo de cultivos perfecto. Contribuye a la proliferación de bacterias, mohos y otros microorganismos y provoca un gran aumento de averías, desde oxidación, problemas con los sensores, lo que os podáis imaginar. Y hablamos de humedad, no hablamos de condensación. La condensación es un gravísimo problema, porque si vuestro aire se enfría o vuestro sistema de secado no es suficiente y provoca condensación dentro de vuestras tuberías, lo que os vais a encontrar es esto, es una mezcla de aceite, partículas, óxido, agua y microorganismos. Si vuestros compresores son no lubricados, quitad el aceite. Pero todo lo que encuentre por el camino, a eso es lo que tendréis. ¿De acuerdo? Entonces, esto que sepáis que es un residuo industrial. Si proviene de los compresores lubricados, debe ser tratado antes de ser arrojado a la alcantarilla en una normativa europea de medio ambiente que lo dice. Ni mucho menos tenemos que consentir que esto llegue a nuestro producto. Es un residuo industrial. Hay que tratarlo y hay que evitarlo. Por eso es tan importante que el sistema de secado sea el adecuado. El sistema de secado y el sistema de drenaje. Lo que no se puede hacer es tener válvulas manuales dentro del sistema de aire comprimido antes de los secadores. ¿Por qué? Porque pasan estas cosas. Fijaros, esto es un depósito.
En este caso, este depósito estaba detrás de un secador, pero es que en los depósitos se crea condensación cuando tenemos un secador frigorífico. Y esto lo que es un caldo de cultivo. Aquí tenemos un filtro que también tiene una válvula manual. Esto a día de hoy no debería de existir, porque dentro de los filtros lo que pasa es que el aire, cuando llega, hace este movimiento y es como si centrifugáramos y la humedad que pueda traer de más se pega en las paredes y se queda acumulada. Se queda acumulada, vale, va haciendo agua, vale. ¿Y ahora qué? ¿Tienes que esperar a abrir? Primero, que es un gasto energético terrible y segundo, que el aire que sigue pasando sigue estando en contacto con este agua. Si el condensado está ahí y hay microorganismos, ¿me los llevo de viaje? Por otro lado, las zonas frías. Antes lo hemos mencionado, lo importante que es tener un correcto sistema de secado en las zonas frías, porque si usamos un secador frigorífico tendremos condensado. Se formará el condensado en las tuberías y en las máquinas. Recordemos, contaminaremos el producto con condensado muy posiblemente y si no, pulverizaremos la humedad sobre el producto. Y además ensuciaremos los sensores. Si os encontráis que cada 2 por 3 hay que limpiar las máquinas, utilizad un aire comprimido de calidad, sencillamente, y eso os evitará muchísimos problemas. Ensucia también las válvulas. Y en cuanto al aceite, bueno, antes ha hablado un poco Carlos sobre el MOSH y MOA. Los efectos son que ensucian el producto con olores indeseables, pueden modificar su calidad, pueden también contribuir a pues, una mala, bueno, en fin, que son nocivos para la salud, especialmente los MOSH y los MOA. La OCU define a estos elementos como potencialmente dañinos, que son sustancias derivadas del petróleo y son considerados cancerinógenas y mutagénicas, ¿vale? ¿Y qué tiene que ver el aire comprimido en todo esto? Para que quede claro, hay una investigación que nos muestra dónde están las principales fuentes de contaminación de MOSH y MOA, y entre ellas está la contaminación ambiental debido a la combustión de los vehículos, ¿vale? Así que aunque tengamos un compresor oil free, necesitamos tratamiento porque estamos introduciendo aire ambiente que contiene estos contaminantes. Y además, pensad por un momento, ¿cuántos de vosotros tenéis la sala de compresores cerca del muelle de descarga de camiones? ¿Cerca de una autopista o de una zona muy transitada? Pues todo esto es absorbido y todo esto necesita tratamiento. Otro punto que menciona el comité científico es la contaminación accidental por aceites térmicos, aceites lubricantes, a través también de los compresores de aire comprimido. Eso no significa que tengamos que tirar los compresores lubricados, significa que tenemos que tener tratamiento. Y ya está. Me repetiré 1000 veces, lo sé, pero es que es lo que hay. Por otro lado, tenemos otro peligro para nuestra producción y es que es el peligro sobre nuestra reputación. Hoy día, como sabéis, hay muchas organizaciones independientes que se dedican a controlar la calidad de los alimentos. Eso está muy bien. Ahora, la forma en la que a veces se refleja la situación es un poco tremenda, ¿no os parece? Personalmente, si yo fuera el productor de esta productor infantil, esa noche no dormiría, porque yo estoy segura que ningún profesional se levanta por las mañanas deseando envenenar a nadie, ¿verdad? Es interesante leer este informe de Foodwatch porque nos dice que cuando tomaron la leche que estaba en contacto con la lata, ahí encontraron contaminación, pero cuando tomaron la leche del centro de la lata no estaba contaminada. Y ellos decían que la conclusión lógica es que la contaminación provenía de la lata, pero ¿dónde, en qué momento se contaminó la lata? No se puede saber. No se puede saber si es la laca que impregna la lata. No se puede saber si es en el proceso de secado o en el proceso de limpieza que hizo el cliente justo antes de llenar la lata o al llenar la lata. Es que no se puede saber. Pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros estamos utilizando aire comprimido y nos vemos en esta tesitura, que podamos decir, mira, hay que buscar la solución, pero del aire comprimido no es, porque tiene la calidad adecuada y lo tengo controlado. A día de hoy, Foodwatch continúa encontrando productos con contaminación de MOSH y MOA. Hay un último informe que os invito a echar un vistazo, siempre está bien conocer estas cositas. Y en la OCU también encontramos varios casos. Es interesante el caso de las granolas, porque el cartón, las tintas también migran el MOSH y MOA a los productos. Se ha encontrado también chocolatinas, porque los envoltorios
también pueden estar contaminados. Fijaros, en cuanto a este tema, nosotros tenemos un cliente que es una imprenta. Y le pasó pues lo que os contaba al principio. Le vino un cliente y le dijo, mira, quiero que me hagas el envoltorio para mi chocolatina, esas chocolatinas que te dan con el café. Y le dijo, mira, quiero que utilices este papel, esta tinta y tengas esta calidad de aire comprimido. ¿Por qué? Porque son los factores que podían influir en que su chocolatina perdiera la calidad por la que él tanto se esfuerza en trabajar. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿y yo? A mi proveedor de envases le pido no solo calidad en el producto que está hecho el envase, sino una calidad en el aire comprimido con la que fabrica mi envase donde yo voy a poner mi producto. Pues hagámoslo. Pues claro. Así, para concluir, entendemos la importancia de identificar los puntos de contacto directo o indirecto porque esto lo condiciona todo. Condiciona la calidad del aire que tenemos que decidir para nuestra producción. Y tenemos que establecer una calidad. Utilizando la ISO, que es la vara de medir, tenemos que determinar en cuanto a partículas, humedad y aceite, y lo decidiremos, como hemos visto, según el tipo de producto, el tipo de proceso, según las recomendaciones internacionales, según los estándares de calidad que me lleguen a mí. Y una vez establecida esta calidad, tengo que saber si estoy en el sitio que me corresponde y hacer una auditoría. ¿Tengo la calidad de aire? Y entonces, si no lo estoy, hacer las medidas correctivas si es necesario. Si no es necesario, pasamos al siguiente punto también, establecer un sistema de control. Tengo que decidir de qué forma quiero auditar mi aire comprimido. Bien con una auditoría, bien instalar sistemas de medición, que además me dan la ventaja de que tengo un sistema de alarma. Pero los sistemas de auditoría me dan la ventaja de que viene un profesional y si hay algo que yo no he visto, me lo señalará. Y esto incluirá el procedimiento en el APPCC y en nuestros requerimientos de calidad a los proveedores. ¿A que no es tan raro? ¿A qué es lo que acostumbramos a hacer en los PCC o PC, en los puntos de control operativo? Claro, y es que el aire comprimido tiene un efecto directo sobre nuestro producto y sobre nuestra producción, sobre la economía de nuestra producción, incluso de nuestra reputación. Así que, bueno, eso es todo. Gracias por vuestra atención y ahora pasamos, si queréis, al turno de preguntas o a lo que toque. A ver, gracias, Roser. La verdad es que muchas gracias. Yo creo que muy interesante y ha aportado mucha claridad a las dudas que tenían. Aquí hay alguna duda que yo creo que ha sido resuelta ya sobre cómo se puede analizar la calidad del aire comprimido. Vale, y sí que es verdad que ahí vuelvo a hacer hincapié en la importancia que tienen las auditorías internas que estáis llevando a cabo. Es importante que tengáis obviamente un plan de evaluación continua, es decir, que internamente tengáis capacidad para poder llevar a cabo ese control interno y continuo del sistema. Pero es necesario, a su vez, el realizar auditorías que os garanticen la imparcialidad y que aseguren que realmente haya una revisión adecuada de todos los posibles riesgos que existen en el sistema. Entonces, yo creo que ahí Roser os ha puesto muchos ejemplos de información que es importante tener en cuenta, analizar y controlar, ¿vale? Entonces, ahí si tenéis cualquier duda sobre las auditorías de seguridad alimentaria y calidad del aire, cómo se abordan, qué tipo de estructura tienen estas auditorías, qué se hace, podéis preguntar lo que necesitéis. Yo luego os pasaré los correos y cualquier cosa lo vemos sin problema. Por otro lado, hay otra pregunta que dice, para el aire comprimido utilizado para la limpieza de equipos y superficies, ¿qué clase se debe utilizar? Interesante pregunta. Y es que en la definición... Ahora. Sí. En la definición de contacto directo e indirecto se habla de envase y producto. No se habla de equipos y superficies. Es curioso. Entonces, claro, no todos los equipos, no todas las superficies. Mira, por ejemplo, el aire comprimido se utiliza para limpiar tuberías, ¿vale? Para cuando hay un cambio, por ejemplo, en una fórmula o, por ejemplo, en las tuberías de leche, incluso en las ordeñadoras, se pasa aire comprimido. ¿Es una superficie? Sí, es una superficie, podríamos decir, pero es que inmediatamente va a pasar nuevo producto. Por lo tanto, va a tener contacto directo. Ahora bien,
es que hay tantas superficies que es difícil decir, si yo, por ejemplo, hay una bandeja que la saco, la limpio, la seco con aire comprimido e inmediatamente le pongo el producto encima, pues también es contacto directo. Claro, tenemos a veces que usar la imaginación porque no todo está establecido. Como hemos visto, hay recomendaciones, hay grandes pautas, pero es que como los procesos son tan complejos, pues, perdonad, que le voy a decir a mis compañeros que bajen la voz. Están por aquí. Por un momento se habían olvidado de mí, fíjate. Bueno, pues claro, a veces va bien usar la imaginación y decir, bueno, ¿qué tal? Si me imagino que yo este aire que estoy usando fuera de color verde, azul, y yo inmediatamente pongo mi producto, ¿puedo llegar a pensar que se va a ensuciar, se va a manchar? ¿Cuánto tiempo incluso pasa hasta que yo, de que yo utilizo el aire hasta que se vaya a utilizar? Es que es muy sutil. Entonces, superficies, equipos, casi que es una decisión personal, porque es complicado llegar a una conclusión acertada en cuanto a esto. Nuestra recomendación es que lo consideren como un uso de contacto directo, porque si lo miras así, funciona, pero es que hay veces que te dan tantos ejemplos que te quedas en plan, bueno, a lo mejor ahí no. Claro, es difícil de responder. La realidad es que sí. Lo que sí que os vamos a recomendar, ¿vale? Es que yo ahora os voy a enviar un correo para que nos podáis tener a mano. Os vamos a recomendar dos cuestiones. Una es que tengáis formación, que tengáis competencia, es decir, formación y criterio, en definitiva, de evaluación. Entonces, os vamos a ofrecer a nivel en abierto, ¿vale? Y también en company, para aquello que lo queráis de esta modalidad, la formación que tiene que ver con seguridad alimentaria y calidad del aire. Y os vamos a ofrecer también, ¿vale?, el que podáis valorar el realizar auditorías de alto nivel en las que se contemple tanto seguridad alimentaria como calidad del aire, ¿vale? Entonces, os lo dejaré caer en el correo junto con el resto de cosas que hay en marcha previstas. Y si tenéis cualquier duda, sé que hay alguna empresa que nos va a pasar algún correo referente a su caso particular, sin problema, lo vemos y estamos para eso. Y sin más, lo que vamos a hacer es despedirnos y vernos ya en la siguiente, que como os decía es la del 9 de junio junto con IFS. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Hasta ahora. Gracias, hasta pronto. Adiós.